Queridos hermanos y hermanas, al escuchar el Evangelio de este domingo, hemos asistido a una de las escenas de la pasión de Jesús en el Evangelio de Juan. Después de haber sido arrestado en el huerto de Getsemaní, atado, insultado, acusado y juzgado por las autoridades religiosas de Jerusalén, a Jesús lo conducen delante de Pilato, el procurador romano. Lo acusan de ser un malhechor, un revoltoso que atenta contra el poder político con pretensiones de ser rey, un enemigo del emperador romano. Al escuchar estas acusaciones, Pilato, atemorizado, decide indagar a Jesús. Y en un dramático interrogatorio, que es el evangelio que hemos escuchado, le pregunta por 2 veces si en realidad él es rey. Pilato le pregunta claramente a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús no responde directamente a la pregunta, sino que a su vez él mismo interroga a Pilato. Lo pone delante de su conciencia para hacerle comprender la debilidad de su autoridad y la falsedad de su poder. El interrogado se vuelve interrogador. ¿Dices esto por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Es como si Jesús le dijera: mírate dentro, Pilato. ¿Eres un hombre libre o eres esclavo? ¿Tú que eres tan poderoso, eres capaz de pensar o razonar o te dejas llevar por tus ambiciones de poder? ¿Actúas con libertad o simplemente buscas contentar a las masas diciéndoles lo que esperan oír por temor a que se rebelen contra ti? Como todos los tiranos del mundo, Pilato es un pobre hombre, esclavo de los juegos de poder, incapaz de discernir lo que es justo de lo injusto, dispuesto a cualquier costo a hipotecar su conciencia con tal de conservar sus privilegios y su poder. En cambio, Jesús es un maestro de Galilea, de mirada límpida y porte sereno, ahora atado de manos, desarmado y acusado injustamente. Solo se ha dedicado a hacer el bien y a sembrar esperanza por todas partes. Pilato trata de entender a quién tiene delante, a este hombre que no ha dejado a nadie indiferente en la ciudad y que el Sanedrín aborrece con toda su fuerza y quiere eliminar. Seguramente Pilato se preguntaba: ¿puede ser un peligro para Roma este hombre? ¿Este hombre indefenso y débil puede ser un rey? Jesús se adelanta y le dice claramente a Pilato: mi reino no es de este mundo. Es como si le dijera: hay 2 mundos, 2 formas de vivir y de concebir la existencia. Yo soy de otro estilo de vida diferente al tuyo. Pilato es un hombre cruel, se siente grande por tener súbditos y vive imponiéndose con la fuerza sobre los demás. Su palacio está rodeado de soldados y su poder se sostiene con la injusticia y la violencia. Jesús, en cambio, jamás ni siquiera entró en los palacios de los poderosos. Hasta ahora lo hace, pero como un prisionero juzgado injustamente. No se presentó nunca Jesús con los signos del poder mundano, sino con el poder de unos signos que defendían y protegían la vida. Mostró el poder de Dios a través del amor y del servicio.
devolviendo la salud a los enfermos y la dignidad a los pobres y a los pecadores. Para los reinos del mundo es esencial ganar. En el reino de Jesús, el más grande es el que sirve y cuida la vida de los demás. Jesús nunca quiso tener poder sobre nadie. Por eso un día, cuando la gente quiso proclamarlo rey después de haberse alimentado y saciado con el pan que Él les había dado, Jesús se escapó solo al monte a orar. Jesús tampoco tuvo nunca ni servidores ni guardaespaldas. Sus discípulos no son súbditos, sino sus amigos. En el reino de Jesús no hay legiones ni espadas. Por eso le dice a Pilato: si mi reino fuera de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. De hecho, en el huerto de Getsemaní, pocas horas antes, cuando Pedro sacó la espada para defender al maestro, éste le ordenó inmediatamente y con severidad que la guardara, que volviera la espada a la vaina. El reino de Jesús no es violento, ni se impone con la violencia, porque nada violento es eterno, y el reino de Jesús es eterno. Quienes se imponen por la fuerza están ya derrotados. Quienes se creen fuertes porque son agresivos y humillan a los demás, lo único que hacen es mostrar su propia debilidad. Los poderosos que arrebatan la libertad a los pueblos y los dominan porque tienen las armas, ejercen un poder ilegítimo que tarde o temprano terminará. En cambio, la palabra de Jesús es verdadera porque es una palabra desarmada, que no tiene otra fuerza que su luz. El poder de Jesús fue siempre vivir privado de poder. Jesús no vino a dominar e imponerse, sino para servir y dar la vida por todos. Su poder fue lavar los pies a los demás como un siervo. Su trono es la cruz, en donde dio la vida por amor y murió con los brazos abiertos, como en un eterno abrazo que desea acoger a toda la humanidad. La realeza de Jesús, pues, no es como la de este mundo. En los reinos del mundo, lo esencial es vencer. En el reino de Jesús, lo más importante es servir. Por encima del poder político y del poder económico y de cualquier otro poder, hay un poder mucho mayor, el que Jesús anunció e hizo presente en el mundo, el poder del amor y de la verdad, el poder del servicio y del perdón. Por eso pertenecen al reino de Jesús quienes son pobres de corazón, quienes poseen un corazón limpio, las personas libres, quienes son buenos y misericordiosos, quienes trabajan incansablemente por la paz y la justicia. Pilato, desconcertado, volvió a preguntarle a Jesús: ¿entonces tú eres rey? A lo que Jesús respondió diciendo: sí, como lo has dicho, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús es rey en cuanto es testigo de la verdad de Dios, de la verdad del amor. Jesús es testigo de una verdad que no es abstracta, que no es teoría, que se acoge no con la razón, ni se comprende con la lógica humana. La verdad
de la que Jesús da testimonio se acoge por medio de la fe. Debe arraigar en el corazón y hacerse vida en lo concreto de cada día, porque Jesús mismo es esa verdad. Él es la verdad que nos hace libres, como dice el Evangelio. Jesús es la verdad que nos hace sentir amados por Dios, aun cuando estamos caídos. La verdad que nos da serenidad interior en medio del trajín de la vida. La verdad que nos despoja de las máscaras que nos ponemos para aparentar lo que no somos. La verdad que nos libera de las ambiciones enfermizas que nos hacen infelices. Al final, Pilato, desconcertado, le hizo una pregunta a Jesús que quedó sin respuesta. Pilato le dijo a Jesús: ¿qué es la verdad? Era inútil que Pilato preguntara acerca de la verdad. Y por eso Jesús no le responde. Quien prefiere el poder al servicio no puede escuchar la verdad ni comprenderla. Quien es insensible al dolor ajeno no conocerá nunca la verdad. Quien ha hecho de la corrupción un estilo de vida y se ampara en ella, está condenado a no conocer nunca la verdad. La verdad estaba allí delante de Pilato. La verdad es ese hombre inocente, oprimido, flagelado y más tarde crucificado. Él encarna la voz de la verdad. Él es el Rey, el Mesías que juzga y salva, el hombre en quien Dios llegó hasta nosotros, no para dominarnos, sino para liberarnos. Jesús es Rey, pues, porque es el autor de la vida y el servidor de la vida. Su lógica de la misericordia y de la ternura, su pasión por la verdad y la justicia son el fundamento del reino que Él ha anunciado y ha realizado. Jesús puede dar siempre nuevo sentido a nuestra vida, tantas veces oscurecida por nuestros errores o herida por nuestros dolores. La única condición para que Jesús reine en nosotros y nosotros entremos al reino de Dios es que acojamos la verdad que Él ha anunciado y no sigamos nunca la lógica de los dominadores del mundo que se imponen por la fuerza, se sirven de las personas y son insensibles al dolor y a las lágrimas de los demás. Esto impide conocer la verdad y entrar en el reino. El reino de Dios ha venido como una pequeña luz de verdad que se ha revelado en la historia de Jesús de Nazaret. Acojamos esta luz y pongámosla en el centro de nuestra existencia, como inspiración para que sea nuestro camino y nuestro destino. Así seremos más felices y el mundo será mejor. Amén.